Yo invito a mis hermanos, vamos una vez a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Tito. Amén. A leer capítulo 3. Leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno Jehová, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Justificados por gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Nosotros nos queda claro como cristianos que nosotros estamos en el nuevo pacto, pacto de la gracia. Nosotros somos justificados por la gracia, no porque hagamos obras. Igual no hay que confundir lo que nos dice el libro de Santiago capítulo 2, dice que la fe sin obras está muerta. Sí, tiene que ir acompañado, es otra forma que debemos tener claro de que nosotros tenemos fe en algo, pero debemos ser diligentes, ¿sí? Nosotros, como dice el mismo libro de Santiago, no podemos decirle a un hermano, como dice aquí el 2.14, hermano mío, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que nosotros tenemos que tener fe en lo que esperamos, pero debemos ser diligentes en movernos, en oración, en pedir a Dios dirección, en qué hemos de hacer conforme a la voluntad de Dios. Pero sí nos debe quedar claro que somos salvos por la gracia de Dios. Y en este desglose del libro de Tito, capítulo 3, este versículo es muy importante también, el versículo 1. Recuerda que se sujetan las gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y eso es importante que nosotros como cristianos debemos dar ejemplo. Por eso creo que me han escuchado algunos hermanos en Cristo, algunos familiares, algunas personas, cuando quieren tocar el tema político sobre los gobernantes, ya sean de izquierda, derecha, centro, como se llamen, siempre yo les doy mi posición, que es apolítico. Y apolítico es que yo no estoy inclinado a ninguno de estos grupos políticos, porque la misma palabra nos dice a los cristianos que nos debemos sujetar a las gobernantes autoridades. ¿Por qué debemos sujetarnos? Porque no nos vamos al plano humano, que porque una autoridad es porque ganó por la mayoría de votación. Por encima de eso está la voluntad de Dios. Y podemos comprobarlo lo que nos dice el libro de Daniel. El libro de Daniel es claro, nos dice el capítulo 2, versículo 21. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. ¿Sí? Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea que quien quita reyes y pone reyes es Dios. ¿Y cómo me hago entender? Cada nación se merece el rey que Dios quiere colocarle. Si es una nación que digamos que un alto porcentaje busca de Dios, que se arrepiente de su pecado, que tratan de hacer las cosas honestas y honradamente, que es muy poco la corrupción, ¿sí? No vamos a hablar de una nación perfecta,
pero sí que por lo menos un alto porcentaje están buscando ser obedientes a Dios, buscando de Dios. Y Dios va a colocar pues esos gobernantes que de igual forma va a tener un trato muy bueno para con esta población. Pero si una nación se corrompe cada vez más corrupción, más pecado, maldad, de todas formas de pecado, maldad, pues Dios coloca ese rey y ese gobernante que se merece cada nación. Entonces, nosotros lo único que nos queda como cristianos, como dice el versículo, recuerda que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y como decía mi hermana en la coordinación, nosotros primeramente estamos sujetos a Dios. Nosotros nos sujetamos a las autoridades siempre y cuando no vayan en contra de nuestra fe, ¿sí? Que no vengan a que queramos que neguemos a Cristo, ni que vamos a estar haciendo cosas que son de pecado. Eso nunca, jamás, como lo dijo el apóstol Pedro, ¿sí? Y Juan, ¿sí? Cuando estuvieron en el concilio. Entonces vemos cómo ellos, dice el libro de los Hechos, ¿sí? Capítulo 4, versículo 16, dice, diciendo que haremos con estos hombres, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar, ¿sí? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándoles, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mira la orden que están dando. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Sí? Entonces, ahí, nosotros tenemos que obedecerle primeramente a Dios. O sea, que cualquier autoridad religiosa o de un gobierno o de una nación quiera imponer cosas que vayan en contra de nuestra fe, pues ahí no nos sujetamos. Nuestra sujeción pasa directamente a nuestro Padre Eterno, Jesús y Espíritu Santo. Pero además cosas que no vayan a afectar nuestra fe, pues nosotros nos sujetamos. Si hay que pagar impuestos, si hay que hacer cosas que no vayan a atentar en contra de nuestra fe, pues hay que hacerla, hay que nosotros sujetarnos y obedecer a estos gobernantes y autoridades, hay que obedecerle, lo que no vaya en contra de nuestra fe, ¿sí? Todo, como dice aquí, que estén dispuestos a toda buena obra. Nosotros pues estamos demandados a estar orando, intercediendo por los gobernantes para que gobiernen bien, para que el que no conocen de Cristo, que por mucha impiedad, pecado, maldad, pues se arrepienta, le pida perdón a Jesucristo. Eso es lo que tenemos que estar orando como cristianos. Como dice el versículo 2, que a nadie difamen, ¿sí? O sea, nosotros no estamos para difamar de ninguna autoridad, de ninguna persona, que no sean pendecieros. Es que pongamos en esa posición un cristiano evangélico, que decimos que andamos en santidad. Sabemos nosotros el ejemplo que nos dejó Jesucristo, manso, humilde y sencillo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no difamó a las autoridades. Cuando llegaron al rey Herodes, él guardó silencio. Cuando, ¿sí? Lo único que él dijo cuando Herodes, que le dijeron estos fariseos, sí, que Herodes estaba cerca, le dijo, dile a esa zorra que seguirá haciendo la obra, tercer y segundo y tercer día. Entonces, pero no vemos que ahí el Señor se haya puesto o a maldecir, o a difamar, o a hablar mal de todas estas autoridades. Solamente palabras claras y precisas que nuestro Señor Jesucristo decía. Entonces, queda mal para uno como cristiano que seamos difamadores, que Dios nos guarde, no estar difamando de las autoridades, los gobernantes, menos pendenciero, que increíble que un cristiano no lo vaya a estar viendo que, uy, ese hermano, esa hermana, o ese ministro de Cristo, o ministra de Cristo, está allá dándose palabras fuertes con ese otro vecino, con ese familiar, y aún de pronto pueden llegar hasta los golpes, peleando por un partido político, por un gobernante, una autoridad. No, eso no es presentable para un cristiano. Y por eso que les comparto, nosotros tenemos que tener esa posición como cristianos de ser apolíticos. Sí, nosotros, otra cosa es que cuando tú vayas a votar, tú le consultes a Dios. A mí en su momento me han preguntado algunas ovejas en su tiempo que llevo pastoreando, y como dándome a entender que por qué no han de votar. Digo, no, eso no me corresponde a mí, consúltele a Dios, pídale a Dios que le coloque cuál es el gobernante, que cuál Dios le coloque a su corazón que vote, o si no ha de votar, pero eso ya es su relación con Dios. Nosotros los ministros de Cristo no tenemos que influir para nada para con las ovejas. Y increíble, una de las cosas pues que vemos que nos sorprende que los sacerdotes católicos, con todo lo que están en falsa doctrina de demonios, sin embargo son personas que la mayoría vemos que ellos no influyen para con los votantes, y sí encontramos que algún sector de los ministros de Cristo
de iglesias que dicen de sana doctrina están influyendo, y eso no es así. Nosotros no debemos tomar partido con ninguna posición política, y menos estar difamando o haciendo pendenciero, discutiendo, peleando. Eso no es muy bueno visto en un cristiano. Dice, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, para con todos los hombres. Nosotros tenemos claro, en mi caso yo lo tengo muy claro, yo no dependo de ningún gobierno, yo no dependo de ningún gobernante, a mí no me bendice ni espiritual, ministerial, ni materialmente ningún gobernante. Otra cosa es que Dios use los medios y las personas para bendecirme, porque a mí que me bendice es Dios, por lo cual en mi mente y mi corazón yo no puedo estar pendiente quién queda o no, quién no queda. Yo no tengo que estar orando al Señor que coloque un gobernante justo, un gobernante que se acabe la corrupción en la nación, y así, o por lo que están, pues que el Señor trate con su vida para que estos hombres o mujeres que están gobernando se conviertan a Cristo, se arrepientan de su pecado, y si en cualquier momento pues Dios me va a usar, que haga una palabra, pues Dios me hará esa palabra para que el gobernante que era autoridad, llámese alcalde, gobernador, senador, concejal, presidente, como que se llame. Entonces, nosotros no podemos tener, por igual les digo, de ningún tipo de inclinado, ningún partido político, nos pusimos aquí la palabra, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, haciéndome entender, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, el partido político, debemos hablarle de Cristo, predicarle de Cristo, decirle que se convierta a Cristo, y toda palabra a quien quitar el pecado de maldad, que se afirme con Cristo, que es lo único que les puede ayudar a gobernar bien en Cristo. Entonces, eso es lo que está. Nosotros debemos estar amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, dice aquí no dice que para un sector específico, para con todos los hombres, amigos y enemigos, ¿sí? Porque nosotros también, entonces mira la condición que habla aquí, esta carta que se le llama, Pablo le envía a Tito, la condición de lo que está recordando que también nosotros lo que éramos antes de ser cristianos. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, éramos nosotros insensatos, ¿sí? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que éramos cuando éramos naturales. Eso peleábamos, discutíamos. Entonces un partido político, un jugador, un equipo de fútbol, que por aquí, por allá hay tantas cosas que comenzamos, y que yo soy de este lado, que tú eres de allá, y no sé cuándo, hasta con los familiares. Entonces nosotros no debemos estar ni aborreciéndonos a unos a otros, ¿sí? Sino, como dice aquí, amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Pues ya nosotros tenemos que tener claro, ya hemos muerto a ese viejo hombre, en lo que éramos antes, en lo que estábamos, en lo que nos movíamos antes. Ahora somos nuevas criaturas, pero tenemos que demostrarlo es con hechos, porque un cristiano que diga, no, yo soy nueva criatura, ya me bauticé en agua de arrepentimiento, recibo a Jesucristo como el Salvador, aún estoy bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, si lo dices, ¿por qué estás en esta situación de odio, de resentimiento para con el gobernante, de juzgar, de criticar, de condenar? No, eso no es un cristiano. No, nosotros estamos para orar y interceder para que, igual forma, como seres humanos, pues si Dios lo colocó, como leímos en el Daniel 2:21, quien quita reyes y coloca reyes, porque esta nación, en el caso concreto de Colombia, se lo merecía. Sabemos que Colombia cada día aumenta el pecado, y no podemos decir que el pecado de los gobernantes nomás, de las autoridades en todas sus esferas. Sí, el pecado de la misma sociedad, incluyendo algunos familiares nuestros, cada día pecado, maldad, pecado y maldad, pecado, maldad. Entonces, ese pecado, maldad, la que llega a la presencia del Señor. No solamente unos gobernantes X o Y, o un número muy corto de gobernantes, no, es la misma sociedad que cada día está más corrupta, más perversa, más malvada, más pecado, apareciéndose, no sé si llegará al mismo nivel de lo que fue la civilización de Noé. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar y entender por la Sagrada Escritura. Quien coloca reyes y quita reyes es Dios, y Dios coloca al gobernante que se merece cada nación, y nosotros pues lo único que tenemos es que orar, interceder por ellos y sujetarnos y obedecer conforme a lo que no vaya a ir en contra de nuestra fe, ¿sí? Como leímos ya en el libro de Hechos de Pedro, para estas autoridades religiosas, sí dijeron, no, hay que obedecerle primero a Dios, eso lo tenemos claro. Amén. Versículo Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Qué bonito. Sabemos que los seres humanos, desde Adán, el pecado comenzó a incrementarse,
después del diluvio de Noé, por eso iba a ser buena esa civilización, en la época de Noé, por la misericordia de Dios Noé, extensivo para su esposa, sus hijos, la esposa de sus hijos. Y asimismo encontramos como posterior fue destruido Sodoma y Gomorra por tantas aberraciones sexuales. Y han habido, y hay muchos ejemplos de lo que le pasó a Israel por haber conocido la verdad y pues apostatarse. Mira todo el exilio para el reino del norte, después el exilio del reino del sur por 70 años, y todo lo que conocemos, las consecuencias del pecado. Pero sin embargo Dios, habiendo tanto pecado en esta tierra, sin embargo Dios en su misericordia, ¿sí?, manifestó su bondad, ¿sí?, y su amor para con nosotros, enviándonos a nuestro Jesucristo. Entonces, así mismo Dios nos está invitando que nosotros, así como Dios ha extendido su amor y su misericordia y compasión para con los que somos cristianos, para los que hemos recibido a Jesucristo como único y Salvador, para la cual Jesucristo borró todo ese pecado, esa inmundicia, mala obra y pecado que hay en nuestra vida, ¿sí? Entonces, así mismo nosotros orar por aquellos gobernantes, autoridades, por aquellas personas que no conocen de Cristo. Yo pienso que distintamente por mucho pecado y maldad que ha aumentado aquí en Colombia, si por lo menos un grupo determinado de nosotros los cristianos a nivel nacional hiciéramos oración por los gobernantes, las autoridades, yo creo que esto puede cambiar. Dios puede cambiar ese gobernante, o puede cambiar el corazón de los gobernantes, pero eso lo hace Dios para clamar. Pero si a la presencia del Señor no llega ninguna oración y deseo, sino críticas y están juzgando y criticando, pues el asunto puede empeorar. ¿Sí? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, extendió esa misericordia. Así que esa misma misericordia que Dios ha extendido hacia nuestra vida, extendámosla hacia los gobernantes, las autoridades. Qué bendición que Dios nos permita que estemos orando y intercediendo por los gobernantes, autoridades, sin ningún distintivo político, para que tengan un encuentro verdadero con Jesucristo, se arrepientan su pecado. Y qué bendición, decimos, wow, Dios mío, este hombre o esta mujer que estaba gobernando el país tan malo y depravado, y Dios mío, mira cómo ha cambiado. Qué hermoso, qué bendición. Pero cuando un pueblo está unido, un pueblo, por lo menos el pueblo cristiano, orando, intercediendo, y no está juzgando y criticando y señalando, dice, no, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esa misma misericordia extenderla a nosotros, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Este versículo 5 nos habla en cuanto a, dice, por el lavamiento de la regeneración, es por el bautismo de agua de arrepentimiento, ¿no? Como dice 1 Pedro 3:19, para tener una buena conciencia del Padre en nombre de Jesucristo. Dice por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando estamos bautizados por el Espíritu Santo y Él nos renueva, comienza a renovarnos, a fortalecernos, a santificarnos. Amén. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos esa llenura, ese aceite del Espíritu Santo que nos llena para que caminemos por esa verdad que solamente es Cristo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza de la vida eterna. Ese es el objetivo de todos nosotros los cristianos, indistintamente que haya proyectos en el plano profesional, laboral, de estudio, cualquier otra índole. Nosotros debemos enfocar que hay una vida eterna. Eso es lo que nosotros, esa es nuestra esperanza. Nosotros somos herederos de esa esperanza de vida eterna. Amén. Palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, los que creemos en Dios debemos procurar en buenas obras, hacer las cosas buenas. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Todo lo que hagamos, cualquier trabajo ministerial, profesional, laboral, hagámoslo con amor. Amén. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, el ocuparse en buenas obras. Amén. Pero como dice el versículo 9, evita las cuestiones necias, otra vez, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, y de lo que estamos desglosando, y demás cosas del humanismo, porque son vanas y sin provecho. Eso no nos va a servir para nada. De pronto va a tener que coger rabia, y tu corazón se puede contaminar odiando a un gobernante, una autoridad, y eso no es de un cristiano, porque el odio es pecado, y la falta de perdón es pecado, y puedes perder tu salvación eterna. Limpia tu corazón, evita las cuestiones necias, y genealogía, contención y discusión acerca de la ley. Aquí lo hay conforme a la ley, pero podemos extender a las mismas cosas en el humanismo, porque son cosas vanas y sin provecho. Esa discusión que uno se tiene por un equipo de fútbol, por un partido político, por cualquier tipo de cosas, no están en ese tipo de discusiones. Amén. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Sí? Entonces, aquella persona que
quieran siempre en sus temas crear discusión, pero dice aquí que hay que desecharlo. Cerdo que tal sea pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cada quien se condena cuando comienza, no quiere cambiar y quiere seguir juzgando, criticando, señalando. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Padre eterno, Jesús y Espíritu Santo, gracias a Dios por tu palabra que quede escrita justamente en corazones. Ser el sobre tu palabra, tu santo, me cabeza y me encareceré, y enseñando tu palabra que por el Espíritu Santo nos usa, nos mueve y ahora te nuestra boca. Ayúdanos a ponerla por obra, que nosotros no estemos buscando, criticando ni señalando lo que orante la autoridad, sino que oremos e intercedamos por ello, que no estemos en discusiones, Dios Todopoderoso, sino que como cristianos tú nos llamas a paz, sujeto y sometido a las autoridades, siempre y cuando no vayan en contra de nuestra fe. Padre eterno, Espíritu Santo, ayúdanos a que estemos en buenas obras que sean agradables, Señor, y aparte de aquellas personas que solamente quieren estar en división, discordia, contienda y pelea, Cristo bendito, que no tengamos amistad y relación con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo.